bueno, muy buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a nuestra charla Trastornos de Conducta. Mi nombre es Rosy Castro, soy psicóloga. Trabajamos en red, ahorita nos vamos a presentar todas. Es un gusto trabajar con ustedes el día de hoy. Adelante. Hola, buenos días. Yo soy licenciada en Lingüística y soy Amanda Cepeda. Hola, buenos días. Yo soy Penélope Martínez y tengo la licenciatura en Educación Especial. Bueno, como les comentaba Rosy, nosotros vamos a estar trabajando, vamos a estarles platicando de los trastornos de conducta. Como saben, pues estamos en el ciclo de trastornos del desarrollo infantil, del neurodesarrollo. Espérenme, se trabó. Ahí está. Ok. Y bueno, somos la charla número 30 y... Trastornos de conducta. 33. Somos la charla número 33. Y bueno, vamos a empezar con qué son los trastornos de conducta a grandes rasgos. Son trastornos del comportamiento que llamamos disruptivo o disocial, que se caracteriza por problemas comportamentales que pueden ser comportamientos desafiantes, desobedientes, maliciosos o inclusive comportamientos que violan los derechos, las reglas o las normas, ¿verdad? Y que inician comúnmente en la infancia. Los trastornos de conducta, dentro de las estadísticas, se estima que del 1 al 10% de la población presentan algún trastorno de conducta. Hay una mayor prevalencia en hombres que en mujeres menores de 18 años, dependiendo del autor, una distribución desde 4 varones por cada mujer hasta 12 varones por cada mujer. Y en México es uno de los trastornos más frecuentemente diagnosticados dentro de los centros de salud para niños. En cuanto a la comorbilidad, pues los trastornos del comportamiento presentan grandes índices en presencia de otros trastornos. Bien puede ser un trastorno de déficit de atención e hiperactividad que puede asociarse a un trastorno impulsivo o negativista desafiante, inclusive entre los mismos trastornos, un trastorno de conducta, un trastorno negativista desafiante. También con el trastorno del espectro del autismo, con trastornos de ansiedad, de depresión, de abuso de sustancias o inclusive de trastornos afectivos. Muy bien, en esta parte vamos a ver un poco de historia acerca de los trastornos mentales o conductas que se han mostrado a lo largo de la historia. Y comenzamos en... podemos adelantarle poquito. ¿En dónde inicia estos antecedentes de la psicología y la psiquiatría? En la prehistoria, en la antigua, se le atribuía a espíritus malignos que controlaban el cuerpo de las personas afectadas. Esto, pues, con el conocimiento que ellos tenían, según sus creencias, pues todo era como de lo divino, ¿no? Castigo o estás afectada de esta manera, ¿no? Que ellos lo creían de esa manera. Incluso ellos tenían una técnica quirúrgica donde ellos le hacían un orificio a las personas que mostraban estas conductas que se le llama trepanancia. Eso pues con instrumentos pues muy de piedra, ellos creían que así se podían curar o aliviar. Y pues eso también, o sea, tenían sus métodos, pero a la vez también pues ellos recurrían mucho al exorcismo, incluso a drogas que los inducían a vomitar por este tipo de creencias que ellos seguían pues teniendo. Aún así, en los griegos, que es una civilización pues avanzada, en el año 460, Hipócrates crea una teoría humoral, donde él dice que el cerebro
origina todas las sensaciones y emociones, centrándolo como un medio donde se originaba los trastornos psicológicos y por causas naturales, no a lo divino, ¿no? Y también aquí Platón, considera que los trastornos mentales, pues, era como algo divino, no tanto maligno como se creían en la edad de la prehistoria, que le daban todo ese mal seguimiento. Y él dice, pues puede ser que sea algo bueno. Y justo así también creían cuando cualquier tipo de trastorno que había o alguna discapacidad, ellos lo veían divino. Y Galeno, también aquí él retoma las ideas de Hipócrates, donde la inteligencia y el cerebro es donde se origina todo esto. Y bueno, en la Edad Media, pues fue una época muy, muy oscura, donde ellos pues regresan otra vez, ¿no? A la idea, donde la prehistoria, que también, ¿le puedes ver a la siguiente, por favor? Donde ellos también pensaban que, seguían con este mismo pensamiento de que era maligno, eran pecado, era brujería, incluso seguían con este tipo de tratamientos, de exorcismos, de brujería, o sea, eran rechazados también por la sociedad, aunque cabe destacar que los árabes, dentro de esta oscuridad, seguían, ellos también se conoce como una civilización más avanzada, y ellos crean por primera vez un establecimiento para las personas dementes en Damasco, pues con el fin de cuidarlos, de internar, de darle este apapacho, no tanto del rechazo como pues se veía sobre todo en Europa, en el occidental. Y bueno, Avicena en los años 900 mantuvo una tesis donde el cerebro reconoce que el cerebro tiene funciones cognitivas. Entonces ya están desechando esta idea de que pues son castigos o también que es algo divino, se va puliendo esta información, ¿no? Y en España es el primer país en Europa donde pues tienen a sus internos en un manicomio pues sin cadenas, cuando pues esto se había visto a lo largo del tiempo que encerraban a las personas. Y aquí en España cuando hacen este tipo de acciones, incluso disminuye la gente que, pues cualquier motivo, ¿no? Que era como, esto no es normal, que actúe, se va a la cárcel o al manicomio, y pues lamentablemente eran personas que, pues que no los trataban como personas, eran pues muy, muy duros, muy dura la vida que las personas llegaban a ese punto, ¿no? Al manicomio. Y bueno, para Celso y Weiner, los científicos, ellos también, algo muy importante es que ellos se oponían al fenómeno de la brujería, porque pues muchos, como comentaba anteriormente, muchas personas eran tachadas también como de brujería, por actuar de manera diferente o no acuerdo como ellos socialmente tenían planteado. Entonces ellos pues lo decían es que esto no es posible que tantas personas sean ejecutados, incluso sean tachados de que son brujos, cuando realmente son otro tipo de situación que viven estas personas. Y bueno, John Howard en 1700, en los 770, también él critica la práctica de los enfermos mentales en prisiones, como lo he comentado. Ellos han sido muy denigrados, por así decirlo de esta manera, sin atención debida, y pues el rechazo, ¿no? Siempre, y no, es que esto no es posible. Bueno, y William Betty,
Y él inicia con los establecimientos terapéuticos, que consistía en tener, pues ya, aquí vemos otro cambio muy diferente, en un internado donde pueden ellos estar relajados, tranquilos, tener una rutina, una actividad, ya más humanista, ¿no? El sentido que se le está dando a estas situaciones que, pues, los desconcertaban. Y bueno, en el siglo XX también, pues, ya se ve más la luz incluso, ¿no? Es el inicio de lo científico hacia la psiquiatría. Y bueno, aquí ya vemos la psicoterapia, clasificación de estas enfermedades mentales y la psicofarmacología, que pues bueno, ha ayudado a muchas personas. También es importante resaltar aquí que Eugen Bleuler, en los 900, ya en el siglo XX, utilizó por primera vez la palabra esquizofrenia para definir a la demencia precoz. Y pues, muy importante. Y aquí como también Sigmund Freud, que también pues todavía es un poco de uso de referencia de él, porque pues fue como el creador del psicoanálisis, cuya teoría pues hasta la fecha, como comentaba, ha sido pues de referencia, ¿no? Y bueno, Pablo y Watson, también ellos ya inducen a las terapias conductuales y cognitivas, hasta que pues en 1908 también fue un gran paso porque se fundó este movimiento donde pues cabe recalcar que mejora todas estas actitudes públicas hacia la enfermedad mental, que el movimiento es de Mental Hygiene Movement. También mejora los servicios a la atención ofrecida a estos enfermos, trabajar por la prevención y la promoción de la salud mental. Y bueno, aunque hay ya más investigaciones, ya hay más información de cómo es que el progreso que ha habido, pues incluso sigue habiendo pues acciones no muy favorables a las personas que tienen estas situaciones. Por ejemplo, la práctica de la coma insulínico, eso fue en 1932, y pues en Bonn, Medois, también aquí está la terapia convulsiva. Esto es mediante una inyección intravenosa de metrazol. Metrazol pues también es un medicamento para poder como bajar esa energía o poder controlar, estar en una situación más estable, aunque un poco más también con recaídas. También aquí la práctica de la lobotomía, ahí hay una imagen que en 1936 con el Egas Money, él promueve también esta práctica que otra vez se ve como algo similar cuando en la antigüedad pues se practicaba esta actividad de aquí el cerebro y que hacer el agujero. Y bueno, la lobotomía es una neurocirugía, consiste en un corte aquí en las fibras que pues llega al centro del cerebro. Y bueno, aquí Hugo Cerlati también utiliza la práctica del electroshock. Electroshock pues es una corriente eléctrica para tratar depresión o enfermedades mentales. Y bueno, aquí en 1950 con Pierre Beniker, Henry Leborit y Jean Delay, ellos descubren la clorpromazina, que pues ya
forma parte de los psicofármacos. Y bueno, aquí en 1948, la Organización Mundial de la Salud publica el Manual de Clasificaciones Internacional de Enfermedades, Traumatismos y Causas de Defusión. En 1952, por primera vez, se da a conocer el DSM-1, el primero que existe, que es el Diagnóstico y Estadísticas de Enfermedades Mentales. Esto es inducido por el Comité de Nomenclatura y Estadística de la Asociación Psiquiátrica Americana, que pues publicó por primera vez este manual. En los años 60 se comienza también a extender a países europeos las comunidades terapéuticas, que en Inglaterra, por especificar, se hace oficial el comienzo de cierres de hospitales psiquiátricos. Y en 1965, el Real Decreto, el sistema anuncia que el Sistema Nacional de Salud, la atención de la salud mental y la asistencia psiquiátrica, que incluye el diagnóstico, seguimiento, la psicofarmacoterapia y las psicoterapias individuales, tanto como en grupo y pues familiares. Y bueno, actualmente seguimos con estas investigaciones, con que la tecnología moderna es posible poder avanzar, seguir avanzando, no nomás quedarnos con la información que tenemos. Permiten que los campos de neuroimagen y genética abran un camino de esperanza a estas personas para que su integración sea aún mejor, integración social, y pues seguir mejorando la calidad de vida de estas personas, como que tienen su derecho como ciudadanos, y pues seguir avanzando en este tema. Aquí es mi parte, terminó. Ahora les hablaremos sobre la entidad diagnóstica dentro del contexto de las alteraciones del neurodesarrollo o bueno, del desarrollo infantil, ¿verdad? Y nos centraríamos en este caso en el DSM-5 y los trastornos de conducta los podemos encontrar dentro de los trastornos destructivos del control de los impulsos y de la conducta. Y específicamente hablaríamos hoy de 3 trastornos: el trastorno negativista desafiante, el trastorno explosivo intermitente y el trastorno de la conducta, ¿verdad? Y a continuación pues vamos a definir brevemente cada uno de ellos, empezando por el trastorno negativista desafiante. Bueno, ¿cuáles son las principales características? En un trastorno negativista desafiante, vemos que los niños, la principal dificultad que tienen es para acatar o seguir figuras de autoridad, ¿no? Hay situaciones de enfado, de irritabilidad, discusiones, una actitud desafiante o vengativa, pero que va mucho dirigida a esta parte cuando hay una figura de autoridad y hay algo que se le pide, ¿no? Además de que sí puede presentar conductas como molestar a otras personas. En este caso, pues vemos que hay conductas, digamos, dificultades de conducta en todos los niños, pero para llegar a un diagnóstico tiene que ser clínicamente significativa, ¿no? ¿Y cómo podemos medir esto? Pues sería, por ejemplo, en este caso específico de desafiante, la conducta se tiene que presentar por lo menos 6 meses. Y si es un niño menor de 5 años, debe haber este comportamiento casi todos los días, ¿no? Y en mayores de 5 años debe aparecer por lo menos una vez a la semana. Entonces, estamos hablando de que sí hay una actitud muy recurrente que sale de la norma, ¿no? O de lo esperado para la edad de los niños. Las principales características o conductas que podemos ver en un trastorno negativista desafiante son, por ejemplo, enfado o irritabilidad. Por ejemplo, pierde la calma fácilmente,
es susceptible, se molesta mucho, inclusive tiene un sentimiento de resentimiento, ¿no? Y se presentan constantemente discusiones o una actitud desafiante, ¿no? Todo lo que sea una figura de autoridad es una causa de conflicto, además de que desafía activamente cualquier petición que se le haga. Molesta a las otras personas y además tiene dificultad para aceptar las consecuencias o para aceptar los errores. Y llegan a ser vengativos, ¿no? Son rencorosos o vengativos y es importante que esta conducta, como les decía, pues sea muy, muy recurrente. Y es una conducta que es tan recurrente que afecta, ¿no? Afecta la vida del individuo, ya sea a él mismo y también a su entorno, a la familia, a los amigos, en el trabajo, en la escuela. Los comportamientos generalmente no se pueden explicar por algún otro trastorno, por el uso de sustancias o por un trastorno, digamos, psicótico, bipolar, depresivo, ¿no? O sea, tiene que ser, estas conductas se presentan aisladas para poder decir que estamos hablando de esta entidad diagnóstica, ¿verdad? En el caso del trastorno desafiante, tenemos 3 niveles de gravedad que se definen dependiendo de la cantidad de entornos o lugares o contextos donde se presenta esta conducta. Entonces, se considera leve cuando los síntomas se limitan a un entorno. Puede ser la escuela, puede ser la familia, puede ser el trabajo. Moderado cuando los síntomas aparecen en 2 entornos, ¿no? Podríamos decir más comúnmente la casa y la escuela, o grave cuando los síntomas pues aparecen en 3 o más entornos, ¿no? O sea, digamos, ya afecta la vida general del individuo. El segundo trastorno es el trastorno explosivo intermitente. En este caso, podemos observar que el niño tiene una reacción o un comportamiento que demuestra una falta de control de sus impulsos, es decir, no se puede autorregular y su reacción que él tiene ante situaciones de estrés no corresponde, ¿no?, a lo que está viviendo. Digamos, es sumamente exagerado, ¿no? Aquí no es de que sea como digamos, desafiante, que sea intencional, ¿no? Sino que esta conducta el niño no la puede controlar y generalmente viene, por ejemplo, de la ira, ¿no? O de un descontrol que siente. Y puede ser de 2 tipos o digamos, puede entrar dentro de los siguientes 2 criterios. Uno es en el que el niño responde con una agresión verbal, puede ser un berrinche, puede ser disruptas verbales, peleas, puede haber una agresión física, ya sea ante la propiedad, ante animales o personas, pero que no provocan una lesión hacia los demás, ¿no? O por el otro lado, que estos arrebatos y este daños o destrucción a la propiedad o a las personas sí provoca ya una lesión, ¿no? Dentro de estas agresiones. Además de la duración, ¿no? Por ejemplo, en el caso cuando se presenta una lesión, pues la conducta se tiene que observar recurrente dentro de los últimos 12 meses, ¿no? En el caso donde no hay lesiones, tiene que haber una agresión física que se presente por lo menos 2 veces por semana en los últimos 3 meses, ¿no? Y volvemos a lo mismo que mencionábamos, para que sea clínicamente significativo, para que ya hablemos de un trastorno o de un problema mayor y no solo de una falta de autorregulación, es la frecuencia y la intensidad con la que se presentan estas conductas. Como parte de otros criterios para que, digamos, se pueda hablar de que hay un trastorno impulsivo, es que, bueno, la agresividad es desproporcionada respecto al factor estresante, como les mencionaba, y además estos arrebatos no son premeditados, ¿no? No es el que haga el niño con la intención de, sino más bien es provocado por una falta de autorregulación. Y
por supuesto, pues tiene que estas conductas que provocaron malestar tanto en el individuo como en su rendimiento, en sus interacciones con otras personas en otros contextos, ¿verdad? Y aquí sí es muy importante la edad. Tiene que ser mayor a los 6 años de edad o tener un grado de desarrollo equivalente, ¿no? Porque, bueno, sabemos que los niños antes de esta etapa, pues justo están en este proceso de aprendizaje de la autorregulación, ¿no? Entonces podemos esperar conductas así, pero bueno, ya hablamos de que a cierta edad ya esperamos que haya cierto control y en este caso, pues no se presenta. Y por último, pues de igual manera, no se puede explicar estas conductas por otro motivo, ya sea otro trastorno mental, una afección médica, ni por el consumo de alguna sustancia, ¿no? Que altere al organismo. Y este diagnóstico se puede establecer además de otros diagnósticos, ¿no? Cuando sabemos que en otra clase de trastornos en ocasiones hay presencia de ciertos arrebatos o ciertas conductas disruptivas. Sin embargo, cuando estas conductas disruptivas llegan ya, digamos, a ser demasiado recurrentes, ¿no? Que ya superan a lo que habitualmente se espera dentro de la edad del niño o dentro de la situación que ella presente, ya podemos hablar, digamos, de que hay una comorbilidad ahí, ¿no? Ya se presentan dos diagnósticos y puede ser frecuentemente, se puede presentar frecuentemente con el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, con un trastorno de conducta, con un trastorno negativista desafiante y con un trastorno del espectro del autismo, ¿no? Porque veíamos, bueno, en un trastorno negativista desafiante hablábamos de que el niño tiene dificultad para seguir a la autoridad, ¿no? Que no necesariamente implica el que haya una reacción o una conducta disruptiva, ¿no? O por ejemplo, entre un trastorno del espectro del autismo, en esa parte de la autorregulación, se puede observar y dentro de los trastornos de déficit de atención y hiperactividad, pues sí se considera que casi un 50% de los niños presentan también un trastorno de conducta, ya sea o un trastorno negativista desafiante. Y por último, lo que ya se denominaría un trastorno de la conducta, ¿no? En un trastorno desafiante veíamos que era estos problemas con la autoridad, en uno impulsivo era la reacción es exagerada pero no es intencionada. Sin embargo, ya en un trastorno de conducta se ve que si hay un comportamiento en el que ya no se respetan los derechos o las normas o las reglas sociales propias de la edad, pero sí ya se ve una intención por lastimar o por transgredir estas reglas, ¿no? Y bueno, las condiciones es que sí se presenten las conductas, por lo menos en el último año, y que se presenten 3 criterios de los que les vamos a comentar a continuación, ¿no? Y el primero sería, bueno, se presenta una agresión a personas y animales, ¿no? Y como les mencionaba, o sea, esta ya es una agresión intencionada, que puede ser desde amenazar, intimidar, el inicio de peleas, pero aquí ya hablamos de que ya hay, por ejemplo, un uso de armas, ¿no? Ya hay una crueldad física, ¿no? Una crueldad contra animales o personas, entonces aquí esa parte de que ya sea una crueldad no es una reacción, sino ya es algo muy, muy intencionado, que igual puede ir desde, por ejemplo, lo que mencionábamos de transgredir reglas importantes, puede ser el robo o inclusive una agresión sexual, ¿no? También pueden ser conductas de destrucción de la propiedad, por ejemplo, prender fuego o destruir deliberadamente la propiedad de una persona. Otra área puede ser el engañar o robar, el mentir, ¿no? Pero el mentir con la intención de obtener algo de la otra persona o el robo de objetos y el incumplimiento grave de las normas. Por ejemplo, aquí pues estamos hablando generalmente de menores. Entonces aquí puede ser, por ejemplo, el que salga de noche o que pase noches fuera de casa, ¿no? O faltar inclusive a la escuela. Pero vemos que aquí
pues son eventos que pasan en una edad temprana, ¿no? Antes de los 13 años, que no es común observar esta conducta, ¿no? Digo, allá en adolescentes se puede esperar y estaría dentro de la norma, pero más chicos, pues ahí ya no es esperado a la norma, ¿no? Y en este caso sí es importante especificar 3 aspectos. El primero es la edad de inicio, que puede ser inicio infantil cuando empieza antes de los 10 años, de inicio adolescente cuando se presentan los síntomas después de los 10 años, o un inicio no especificado, que es cuando pues no tenemos la suficiente información de los antecedentes de la persona, ¿no? Y además, sí es aquí muy importante especificar si se presentan algunas otras condiciones o conductas, como por ejemplo emociones prosociales limitadas, que puede ser una falta de remordimiento, es insensible, es carente de empatía, ¿no? Podemos observar una dificultad en las habilidades sociales, además de que no hay una preocupación, ¿no? Por este comportamiento que presente o cómo puede ser visto socialmente o inclusive a lo mejor las consecuencias. Y además su afecto con las personas parece que es superficial o deficiente. Y aquí por último, pues el nivel de gravedad, ¿no? Y aquí depende, digamos, de las consecuencias o del daño que provoca a las personas. Por ejemplo, leve, cuando los problemas de conducta tienen un daño relativamente bajo para los demás, ¿no? A lo mejor aquí puede ser el mentir, ¿no? O a lo mejor el pelear. Moderado ya es cuando tienen un efecto de gravedad pues intermedia contra las personas, ¿no? A lo mejor puede ser un robo, pero donde no hay daño hacia la persona, ¿no? Físico, o sea, no hay una agresión. Y pues ya grave cuando los problemas de conducta provocan un daño considerable a los demás, ¿no? Entonces sí vemos que hablamos de 3 trastornos, pero pues sí cada uno tiene sus características y su naturaleza diferente. Y a continuación, pues ya hablaremos ya vimos esta parte de los antecedentes y ya vimos de qué nos estamos refiriendo como entidad diagnóstica y qué conductas podemos esperar. Y a continuación, pues Rosy nos va a hablar de la intervención, ¿no? Ahora sí, cómo vemos esto traducido a la vida real y cómo podemos nosotros intervenir. Hola, ¿qué tal? Es muy importante tomar en cuenta que el tratamiento y el seguimiento de este tipo de trastornos lleva un seguimiento hay una palabra que se llama multidisciplinario, ¿verdad? Esta palabra que es muy común, en donde ya sea el paidopsiquiatra, el psicólogo, en fin, los neurólogos, en fin, todas estas personas especialistas que también se involucran en el tratamiento es muy importante. Obviamente, dependiendo de la edad, al principio generalmente es la parte muy conductual y establecer ciertas formas o ciertos criterios dentro de lo que es la crianza. Algo muy importante aquí es a considerar que estos trastornos de conducta tienen que ver con lo que es el manejo, lo que es el autocontrol, lo que es la parte emocional, que esto después se traducen en comportamientos muy específicos, ¿sí? Muy bien. Y por otro lado, también es necesario identificar que estos comportamientos se dan en los ambientes más importantes de los pequeños, que es en la escuela y en la casa. Es cuando empezamos a ver o a identificar conductas o rabietas que salen, como dice Amanda, dentro de esta normalidad, esto digamos de la constante, ¿no? Son rabietas que salen en cuanto a intensidad y frecuencia. Por otro lado, hay una alta actividad motora o motriz. Vemos a los chicos que están como que, digamos, actitudes impulsivas, ¿verdad? Hay una baja tolerancia a la frustración. Esto es otro de las conductas que nosotros vemos. Bueno, implica una conducta, pero también implica esta parte emocional, ¿verdad? Me desespero por X o Z razones que a veces uno dice, pero es que era cualquier cosa, ¿no? Y entonces se sobrevalora y pum, se viene esta frustración y se convierten en conductas o en rabietas.
La otra es falta de respeto a la autoridad. Generalmente se da esto, ¿verdad? Lo que es ir más allá de esta parte normativa, ¿verdad? De la norma. Por ejemplo, el seguir ciertas normas en la escuela, en la casa. Esto es algo también que se da en los ambientes referente a este tipo de trastornos. También una falta de respeto a compañeros, compañeras, hermanos o hermanas, las personas con las que convivo que están siempre con nosotros o que generalmente están con nosotros, también hay una falta de respeto, ¿sí? Justamente por esta falta de autorregulación. Por eso es tan importante trabajar la parte emocional o la autorregulación desde muy pequeñito, saber cómo hacerlo, ¿verdad? La otra, se resisten a seguir instrucciones, no quieren seguirlas de esa manera o de repente dicen, no, es que yo sí lo voy a hacer, pero cuando yo quiera, o sí, pero de esta manera, ¿no? Entonces, este seguimiento es muy común también, ¿verdad? Esta falta de seguimiento. Y ahora sí que también podemos ver reacciones violentas o impulsivas en la escuela cuando algo no le gusta, pues entonces se puede salir sin permiso, ¿no? O en casa, cuando algo no le gusta, se empieza a pelear con alguien más o llega, se mete, azota la puerta, hace un berrinche y después también en otros ambientes se puede presentar. Entonces sí es importante como padres de familia, como familias, poder ver cuáles son aquellas conductas que más se repiten. Y insisto, dentro de lo que es el tratamiento, es muy importante llevar este seguimiento con más personas, porque eso ayuda muchísimo. El tratamiento, por ejemplo, farmacológico es importante, ¿verdad? Entonces, dependiendo de los casos, de la intensidad, como lo decía Amanda, y también lo que Penny comentaba, a favor de la dignidad del niño o de la niña. Es sumamente ahorita necesario, muy importante tomar en cuenta este factor de la dignidad humana. Entonces, los tratamientos van en función a que los niños y las niñas se sientan seguras por esos avances que van teniendo y los papás o las familias también tengan formas de poder educar y poder aplicar disciplina de la mejor manera. No, digamos, con castigos, vaya, ¿sí? Porque eso lo que hace es más, viene a ver un choque directamente en cuanto al vínculo, ¿verdad? Con papá o con mamá o con las demás personas, ¿sí? Bueno, en cuanto ahora sí, lo que es la intervención, hay un criterio para trabajar. Aquí yo puse criterio para trabajar con tu hijo y con tu hija. Establecer un marco de comunicación, un modelo de negociación en situaciones de conflicto. La temperatura emocional es importante, es cómo es que nosotros estamos, cómo nos sentimos y cómo vamos a empezar a negociar. Negociar no significa que el niño o la niña haga lo que ellos quieran. No, sencillamente es ver de qué manera voy a trabajar mi autoridad, ahora sí que logrando mis objetivos y los objetivos lógicos para la edad del niño o de la niña. La otra es identificar disparadores y secuencias de conductas, ¿sí? ¿Qué es lo que dispara a mi hijo? ¿Cuáles son esos disparadores? Y yo cómo reacciono ante eso y cómo me siento también, porque a veces pues él se frustra y yo también me frustro y entonces, pum, se vuelve así como la bomba atómica. Entonces, eso también es otro aspecto. Importante observar antecedentes de las conductas antes de las consecuencias. Esto para favorecer la negociación. Dice observar antecedentes de las conductas. Yo insisto mucho de cómo yo reacciono y qué pasó antes y qué pasó incluso hasta minutos después de que sucedió esa conducta con mi hijo. ¿Cómo reaccioné yo? Y también qué tanto estoy reforzando ciertas conductas negativas, ¿verdad? Porque a veces cuando ellos hacen la rabieta, entonces yo cedo ante esa rabieta por pena, porque ya no quiero saber nada más, porque estoy muy frustrada y entonces cedo. Ahí estoy de alguna manera ya reforzando ese tipo de conductas, ¿sí? Sé que es muy difícil, sabemos que es muy complicado, pero la verdad es que sí se necesita, hay altas y bajas en todo esto del tratamiento dentro de las familias. Créanme que no es nada perfecto y no es algo que se logra de la noche a la mañana, pero sí es mucho de estar trabajando y de estar regulando también como papá o como mamá, estar regulándonos e identificar cómo me siento
cuando pasan esas conductas referente a mis hijos. Bueno, aquí tenemos varios tipos de evaluación. Vienen desde lo que son tanto desde el enfoque conductual, el enfoque socioemocional, dentro del enfoque de habilidades sociales y el cognitivo-conductual. Yo voy a mencionar bastante de la parte conductual y del cognitivo-conductual, ¿sí? Porque estas son las que más, por ejemplo, acá en Red es lo que más trabajamos y estamos muy al pendiente en ese sentido. Obviamente la parte socioemocional es sumamente necesaria e importante, pero también en lo que es el enfoque cognitivo se trabaja mucho, el de las habilidades sociales y, pues bueno, está por ejemplo el inventario de conducta infantil. Tenemos aquí la evaluación que identifica competencias sociales, problemas de conductas, tanto internas como externas, ¿verdad? Factor mixto también, que son problemas sociales de pensamiento y de atención. Hay escalas de, bueno, está la escala de evaluación de la conducta perturbadora y vienen aquí algunos aspectos. Y dentro de lo que es la parte cognitiva conductual, existen registros continuos de frecuencia, de intervalo temporal, registros de análisis de tareas, registros operantes, en fin. En todas generalmente hay, digamos, la evaluación trata de identificar cuáles son esas conductas, qué tan intensas y qué tan frecuentes, qué tan frecuentes son. Entonces, independientemente de los enfoques, aquí lo importante ver es también yo qué hago como padre o como madre de familia, ¿sale? Nos tenemos que volver muy especialistas. Las familias se vuelven especialistas en el área de trastornos de conducta. Entonces, realmente es algo bien interesante porque los papás llegan a conocer una vez que asumen esta situación y que dicen, sí, lo voy a trabajar, yo sé lo que pasa, tengo que modificar algunas cosas también mías. Entonces es cuando se viene este proceso tan importante y nos volvemos científicos de la conducta y de las emociones y de las cogniciones de nuestros hijos. Entonces, eso es bien interesante, ¿verdad? Adelante. Los programas de modificación de conducta, pues bueno, dice, ¿por qué los niños se comportan inadecuadamente? Hay en esta parte de, hay programas, hay varios programas en cuanto a modificación conductual. Ahí es importante identificar algo. El punto del enfoque conductual implica el utilizar reforzadores, tanto, bueno, en este caso, reforzadores positivos que me ayuden a mantener conductas positivas en nuestros hijos. Y el enfoque cognitivo-conductual toma mucho de esas herramientas o de esas técnicas. Por eso es que se le llama así, cognitivo-conductual, porque obviamente la base es la base tiene que ver con emociones, pensamientos y conductas. Siempre estamos manejando conductas y aquí, por ejemplo, en el programa de modificación de Russell Barkley, que es a partir del 2000, este es un ejemplo. Menciona que los chicos se comportan, que dice, ¿por qué los chicos se comportan inadecuadamente? Características del niño, esa es una. Para él es muy importante cuáles son estas características de los niños. ¿Cuáles son los estresores ambientales? Como les comentaba, aquellos detonantes. La otra son las características de los padres. Ojo, características de los padres es muy, muy importante también, ¿sale? Que tiene que ver con con la parte de la personalidad y, por lo tanto, emocional, ¿sí? La otra son las consecuencias situacionales. Yo, ¿cómo actúo cuando mi hijo o mi hija se comporta de tal manera? Dice aquí que las claves del tratamiento, o en este caso las claves del comportamiento, y menciona, la conducta está determinada en parte por sus consecuencias. Cuando son pequeñitos, los chicos tienden a decir, bueno, es que si yo hago esto, la consecuencia va a ser esto. Entonces, desde la perspectiva conductual, la conducta está determinada por las consecuencias, como yo la voy a reforzar o como no la voy a reforzar. La otra, los niños entienden mejor las consecuencias que las razones. Ese es un principio, ¿verdad? La otra, las consecuencias sientan precedentes para las futuras conductas. Obviamente, la forma en la que yo voy a
a reforzar o actuar a partir de la conducta del niño, va a ser como se va a determinar dicha conducta, ¿sí? Un ejemplo, mi hijo hace berrinches constantemente cuando vamos, por ejemplo, al Oxxo porque quiere que le compre un huevito Kinder, unas papitas, algo en especial. Entonces, como hace la rabieta, pues entonces yo lo que hago porque pues obviamente me da mucha pena, ¿verdad? Que suceda eso, digo, está bien, voy a comprarlo. ¿Y qué es lo que pasa? Estoy reforzando. El niño aprende a partir de esa consecuencia que el berrinche le está funcionando, ¿sí? Por lo tanto, pues esa es la consecuencia y por lo tanto cada que vaya, pues voy a hacer lo mismo. A eso se refiere esta clave del comportamiento. Que una conducta se extinga o se mantenga depende en medida de sus consecuencias. Si yo dejo de comprarle, seguramente esta conducta va a ir disminuyendo de manera paulatina, ¿sí? Obviamente hay una resistencia a la extinción. De repente el niño va a hacer sus berrinches porque va a acordarse de que en algún momento eso pasaba, pero entre menos yo refuerce o yo responda hacia ese tipo de conducta, entonces esa conducta puede ir disminuyendo, ¿sale? Ese es otro de los principios. La otra, se priorizan más los efectos a corto plazo que a largo plazo. La consecuencia tiene que ser contingente. Esto significa inmediata. Cuando el niño tenga una rabieta o una conducta inadecuada, yo tengo que actuar en consecuencia de manera inmediata. Eso se llama contingente, ¿sí? Entonces, si soy contingente, es inmediatamente hay una conducta de mi parte, o sea, yo refuerzo o yo de alguna manera trabajo esa conducta, hay una consecuencia lógica ante eso, ¿sí o no? Bueno, aquí es importante identificar lo que es un refuerzo positivo, es una consecuencia deseada que sigue inmediatamente después, o sea, contingente de la conducta, ¿sale? La extinción, pues es obviamente cuando no hay ninguna consecuencia, ni negativa ni positiva. Y el refuerzo negativo es reforzar las conductas negativas. Si no estudias una hora, no podrás utilizar la conducta. Digo, ¿cómo se llama? La computadora. ¿Sí? Ese es un refuerzo negativo. Puse aquí como ejemplo eso. O sea, si no haces esto, por lo tanto, no vas a tener esto. Y el castigo, que lo dejé aquí, pero realmente no es como muy... no es recomendable, vaya. El castigo es cualquier consecuencia aversiva proporcionada por los padres después de la conducta indeseada. Suele deteriorar el vínculo con los padres. Entonces, este tipo de consecuencia, como lo que es el castigo, viene pues a deteriorar ese vínculo, y si el niño tiene un tipo o está presentando algún trastorno de conducta, pues definitivamente no va a funcionar. ¿Por qué? Porque pues ya vimos todos los síntomas y todas las situaciones de estos pequeños y pues no viene como que a agregar. Entonces aquí lo importante como familia es qué tanto va a aprender el niño. Si lo que quiero es que aprenda o que tenga miedo, o qué es lo que nosotros queremos. Por eso es necesario hablar también con padres de familia para saber cómo es que se están manejando estas conductas, ¿sí? Una de las estrategias muy interesantes, muy útiles, ¿verdad? Esa es, por ejemplo, la economía de fichas, en donde se ponen ahí las tareas o conductas esperadas de nuestros hijos, nuestras hijas, y estamos diciendo, bueno, esto es lo que yo voy a reforzar, ¿no? Y vas a poner carita feliz o carita triste, dependiendo. Pero estas conductas debemos de empezar con conductas que sean fáciles para ellos, que sepan que sí las van a lograr, porque eso da una sensación del logro y de seguridad, de que sí lo está haciendo. Entonces, eso ayuda mucho y estamos reforzando, digamos, aquello positivo y aquello que el niño o la niña presenta. Entonces, bueno, es muy importante, por ejemplo, si ponen 0 rabietas, o 0 berrinches, o que no te pelees, ¿verdad? Con tu hermano, ¿verdad? Si ponemos cosas que de repente los niños o las niñas ven como algo inalcanzable,
va a ser muy difícil llevar este tipo de economía de fichas. Tenemos que empezar por conductas muy básicas y esperadas, porque eso les da a los niños bastante seguridad de que sí lo pueden hacer y entonces pueden lograr digamos, esos objetivos a corto y a mediano plazo, sobre todo. Esto permite establecer rutinas y lograr más autonomía. Los chicos de veras que logran un poco más de autonomía y generan más responsabilidades. Ojo, las responsabilidades no es otra cosa más que responder a las cuestiones externas. Si nosotros lo que queremos es empezar a trabajar libertad y responsabilidad y conciencia en los niños, la economía de fichas nos ayuda mucho a que incluso cuando se vayan a poner esas conductas, nos sentemos con ellos y les digamos, yo deseo esto. ¿Tú qué opinas al respecto? Porque esa parte de la reflexión es sumamente importante. Insisto, les da el sentido a ellos de que sí lo pueden lograr y de que ellos lo están escogiendo. Es como una especie de compromiso. Ese ejercicio es importante. Adelante. La importancia del juego también. Esto es bien interesante. Fíjense bien. Puse aquí este tipo de reforzadores, como por ejemplo las palabras, ¿verdad? Gracias, bien hecho, lo hiciste muy bien, en fin. Esos son reforzadores, digamos, por medio de las palabras. Está también el contacto físico, el apretón. Hay algunos, por ejemplo, maestros que también refuerzan de esa manera en la escuela, ¿no? Que dicen, muy bien, ¿verdad? La palmada, en fin. Expresiones faciales, bien hecho, en fin. ¿Por qué? Porque entonces los chicos saben leer perfectamente a las personas y saben muy bien cuando algo no está bien. Entonces, sí, este tipo de reforzadores también son válidos. No es solamente comprar el chocolate, el helado, sino también son este tipo de reforzadores que ayudan a dar la idea de que efectivamente lo están haciendo bien. Los movimientos corporales, por ejemplo, de cabeza, ¿sí? Las expresiones faciales, en fin. Yo puse aquí como ejemplo los reforzadores de la semana. A veces trabajamos con los chicos, con los papás principalmente, de que hagan un cuadro con varias columnas, dependiendo. Aquí yo puse tres columnas. Y en cada cuadrito sentarse con los niños y decirle, a ver, fíjate bien, vamos a poner aquí algunos reforzadores, no le vamos a decir reforzadores, pero lo que vamos a hacer después de que tú termines, por ejemplo, la tarea, o después de que en la semana, o después de 3 días que eligen una conducta que ustedes desean trabajar. Esto generalmente se hace o se lleva a la práctica principalmente para los que no les gusta hacer la tarea, por ejemplo, o para los que de repente se están peleando constantemente con los hermanos, ¿no? Puse ahí juegos de mesa, o sea, en cuanto termine de decir, bueno, serían 3 días y vemos cómo va y entonces se refuerza ya sea y que él escoja, ¿no? Él te puede decir, bueno, de esto que nosotros hicimos, quedamos en el común acuerdo de que vamos a trabajar o vamos a jugar juegos de mesa o vamos a ir al parque, cosas que a él le gusten o a ella. Y yo también puedo sugerir algo como papá o como mamá. Guerra de almohadas, jugar con pistolas de agua, les encanta jugar con pistolas de agua, ver una película, hacer un postre en casa, les gusta mucho cocinar también. Hay algunos niños, niñas que les encanta cocinar, seguir como las recetas en casa. Elegir comida. Bueno, tú vas a elegir el día de hoy la comida, vas a decir que tienes ganas de comer o de cenar, por ejemplo. Jugar a las trays, les gusta jugar a las trays a los chicos, a los más pequeños, porque ya después conforme van creciendo, van cambiando un poquito de intereses. Jugar a las escondidas, puse aquí el bebe leche porque son juegos que no impliquen juegos de video o pantallas, ¿sí? Cosas que no impliquen pantallas, cosas que tengan que ver con interacción y estimulen la interacción, el tomar turnos,
o sencillamente el sentirte a gusto al hacer algo, el tomar un helado, el irte a tomar un helado, la sensación de que, me gusta mucho los sabores que me agradan, me siento bien. Estar trabajando toda esa parte emocional también implica, ¿verdad? Esto de los reforzadores. Muy bien. Adelante. Bueno, hay otra estrategia que se llama tiempo fuera. El tiempo fuera es principalmente para que los niños o las niñas piensen. Hay un niño aquí, hay dos imágenes, ¿verdad? Tenemos la imagen del niño, ahora sí que castigado, ¿sí? Viendo hacia la pared. Y está otro en donde está pues la mamá haciendo la reflexión ahí con la niña, ¿no? Diciéndole, a ver, ¿cómo te sentiste? A ver qué pasó, a ver, cuéntame, en fin, con sus palabras. Es muy importante hablar con ellos. El dejarlos con la sensación de mirando hacia la pared no les ayuda y no reflexionan. Sencillamente van a estar, pues algunos se enojan un poquito más. Entonces, aquí lo importante, la diferencia entre una y otra es el acompañamiento o la orientación. Entonces, el acompañamiento es muy importante. El dejar al niño solo con la frustración o solo con ese enojo, generalmente provoca más enojo o más frustración. Entonces, sí es necesario hacer este cierre con los pequeños, ¿sí? Este cierre que ayude incluso a generar algún compromiso o sencillamente que diga, sí, estuvo mal, que acepte que algo no estuvo bien. El dejarlo, digamos, volteado por X cantidad de minutos, pues les crea esta sensación de frustración o sencillamente de que no lo pueden o no lo van a lograr con facilidad. En fin, creo que esto es importante nada más comentarlo y más hablando de este tipo de situaciones, de trastornos de conducta, ¿sale? Adelante. Para seguir con esto de los registros, bueno, aquí hay un ejemplo, pero creo que no se ve bien. De todos modos, lo explicaría. Hablábamos de que nos tenemos que ser como muy especialistas en las conductas, ¿verdad? De nuestros hijos. Y sobre todo en la parte de cómo se regulan. Qué estrategias puedo utilizar también para que puedan regularse. Y qué es lo que piensan, eso es muy importante. Pero referente a lo que es la parte conductual, los registros nos ayudan a identificar detonantes, ¿sí? Y a identificar lo que yo hago y qué tipo de conductas yo estoy reforzando y qué cosas puedo cambiar yo, que soy el adulto, ¿verdad? Entonces, conductas que más se presentan, esa es una de las cosas que se tienen que registrar o tenemos que saber cuáles son. La otra, la frecuencia y el tiempo. ¿Qué tanto esas conductas en particular se presentan y por cuánto tiempo? ¿Cuánto dura esa conducta? ¿Qué pasa antes de que se presente? ¿Sí? La otra es cómo reacciono ante esa conducta. ¿Sale? Y al final, como dice ahí, ¿qué conductas estoy reforzando yo finalmente? Por ejemplo, aquí voy a un ejemplo. Disculpa, Amanda, antes de pasar al enfoque cognitivo, un ejemplo de esto sería cuando los hermanos se pelean o cuando uno de los niños se pelea muy fuerte con su hermano, ¿verdad? ¿Cada cuánto lo hacen? ¿Qué es lo que pasa antes? Es que quiero jugar el videojuego yo también, o me toca el turno, en fin. ¿Cuánto tiempo dura y qué es lo que pasa exactamente? ¿Es solamente verbalmente, grita, ofende a su hermano o a su hermana? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuánto dura y cuál es la consecuencia de esa conducta? ¿Sí? En la escuela, por ejemplo, se para y no pide permiso y se va. ¿Con cuánta frecuencia lo hace? ¿Cuánto tiempo dura afuera? ¿Qué le digo yo como docente? ¿Cómo me siento al respecto? Bueno, pero ¿cómo actúo yo en función de esa conducta? ¿Cómo reacciono?
ya sea que lo ignore. Entonces si lo ignoro, pues sencillamente decir, bueno, a lo mejor no hay ningún problema, ¿verdad? Y me puedo seguir saliendo sin problema. ¿Qué es lo que estoy haciendo yo? ¿Sí? Entonces, es muy importante tanto en la escuela como en la casa ver cuáles son aquellas cosas, aquellas conductas que más se presentan y qué estoy haciendo yo. ¿Realmente estoy reforzando? ¿Le estoy poniendo atención estoy poniendo atención a las conductas negativas? Si le estoy poniendo mucha atención a esas conductas negativas, significa que también estoy reforzando esas conductas negativas, ¿verdad? Es que ya te dije a lo mejor, por ejemplo, que no debes de escuchar música con una tan alto, por ejemplo, ¿no? O ya te dije que esto no lo debes de hacer. Si se está recordando constantemente o se está señalando una conducta negativa, es muy probable que también lo estoy reforzando, ¿sí? Entonces, bueno, esa es otra de las cosas que nos ayuda a identificar yo qué es lo que estoy haciendo y cómo estoy reaccionando ante eso conductualmente, ¿vale? Ahora nos vamos a ir a lo que es el enfoque cognitivo-conductual. Este enfoque dice que hay una relación entre el pensamiento, las emociones y las conductas. Lo que yo pienso se traduce en lo que, o sea, pienso algo, luego obviamente siento algo referente a lo que estoy pensando y mi conducta va a ser específica. De hecho, mis reacciones físicas van a ser en función de esa emoción que yo estoy sintiendo. Si estoy muy enojado físicamente, pues voy a tener por ejemplo, ciertas reacciones, ¿no? De tipo físico. Si estoy muy ansioso, pues obviamente va a haber una reacción física ante esa emoción. Entonces, bueno, aquí este enfoque lo que hace es trabajar mucho con técnicas que promueven la resolución de problemas de forma lógica y apegada a la realidad. Trabajan mucho, por ejemplo, lo que es el reencuadre, ¿sí? O la reestructura de pensamientos. Reestructurar pensamientos que te ayudan a poder disminuir ciertas emociones que te pueden provocar conductas que no son las adecuadas o que no son adaptativas. Entonces, aquí lo que se trata mucho es de trabajar con conductas adaptativas, ¿sale? La otra permite la flexibilidad y la adaptabilidad. Se focaliza principalmente en percepciones y pensamientos. Yo cómo percibo esta realidad y qué pienso, ¿sí? Si a lo mejor mi pensamiento es más de tipo catastrófico, negativista, es muy emocional, esto es, hoy amanecí muy enojada o muy enojado y yo voy a ver así las cosas, ¿no? ¿Qué lentes estoy utilizando cuando percibo las cosas, ¿no? Y de tal manera, ¿qué es lo que siento? ¿Cómo me siento y cómo reacciono ante eso? También se focaliza en las funciones cognitivas de lo que es autocontrol, regulación, evaluación y solución de problemas. Trabaja mucho a nivel cognitivo también para que se pueda lograr de manera paulatina un poco más de regulación, o sea, autocontrol, ¿sí? Esto para solucionar problemas principalmente que podemos tener o en este caso los niños o las niñas pueden tener, ¿sí? Pues decir, es que yo no sé por qué los demás se enojan conmigo, ¿verdad? Entonces sí es mucho de ver qué es lo que está pensando y sobre todo cómo podemos solucionar ese problema. Lo que pasa es que los demás no se quieren juntar conmigo, ¿no? Los demás no quieren, o por ejemplo, veo que mi mamá o mi papá están enojados o no me van a comprar lo que yo quiero, en fin. Es mucho trabajar pensamientos también. Técnicas para trabajar estas distorsiones podrían ser, adelante, se le llaman distorsiones a estos pensamientos. Primero es saber negociar, 50 y un 50. Papá, mamá, sentarse y empezar a dialogar con los niños. Dialogar es este ejercicio de escucho y después hablo, ¿sale? Pero sí es muy importante que tengan la oportunidad de poder hablar los niños, las niñas, sobre lo que está sucediendo. Ese diálogo y escucha activa permite reducir un poquito la ansiedad o el enojo
y los chicos se sienten un poco más escuchados y eso, insisto, ayuda a bajar más las defensas, ¿sí? La otra, para poder saber negociar, es muy importante tomar en cuenta diferentes perspectivas, no solamente una. Yo soy la autoridad y las cosas se van a hacer de esta manera. Si hacemos eso, va a ser así como que, bueno, pues tú dices, pues yo no lo quiero, ¿no? Entonces, ese tipo de defensividad no la necesitamos. La idea es esta parte de la negociación. Tener en cuenta tú como padre esta perspectiva, pero también, y lo más importante, es que los niños sepan o tengan conocimiento de que hay perspectivas distintas a las de ellos, ¿sí? Tratar de sacar de ese egocentrismo, ¿verdad? O de esa actitud de qué es lo que yo pienso y así es, y empezar a trabajar sobre otras formas de pensar. Y eso es el diálogo, sobre todo también en la escuela. Por ejemplo, cuando hay problemas o situaciones conductuales de violencia o algo, sí es muy importante este diálogo. Tanto él, ella, los involucrados, poder hablarlo. Entonces así el chico tiene esas perspectivas y dice, ok, yo no pensé o yo no me imaginé a lo mejor que él se sintiera así o que pensaba de esa forma, ¿no? Entonces, sí es importante esa parte. La otra es saber definir el problema. A ver, ¿cuál es el problema aquí? No, es que yo me siento así, así. A ver, pero ¿cuál fue el problema? Bueno, el problema fue que yo le pegué a alguien. Ok, bueno. O el problema fue que no hice la tarea, el problema fue que a lo mejor le contesté de manera inadecuada a mi mamá o a mi papá, les grité, o pasó tal cosa. Entonces es muy importante orillarlos a que ellos también puedan definir, y si no pueden hacerlo, pues entonces ahora sí que guiarlos a estas alternativas, a esta parte el problema fue darle nombre a las cosas, ¿sí? Y establecer compromisos. La próxima va a pasar esto, o la próxima tiene que ser de esta manera. ¿A qué te comprometes? Estos son los objetivos. El respeto es muy importante. ¿Cómo le vamos a hacer? Bueno, es que si estoy enojado, puedo salir, puedo hacer esto, puedo respirar, puedo salir de la escena, en fin, puedo escuchar música. Hay muchas técnicas o formas para poder trabajar lo que es la autorregulación y finalmente lograr alguna solución en ese momento. Eso no significa que ya todo va a ser miel sobre, que sobre hojuelas, que dicen, pero a final de cuentas nos ayuda mucho a que ellos, por medio de la orientación, puedan saber qué hacer cuando están incómodos, frustrados, ansiosos, o cuando están en el punto de la ira, ¿no? Ya de que explotaron. La otra es darle seguimiento a esos compromisos. No se trata de nada más decir, bueno, pues en eso quedamos y ya nunca lo retomamos. No, es ahora sí sentándonos, ahora sí con la libreta, a ver cómo vamos con la relación entre tu hermano y tu hermanita, a ver cómo vamos en cuanto a tal cosa, qué cosas han cambiado, cómo se han sentido, en fin, ese tipo de cosas que ayuda mucho al diálogo y la escucha activa, ¿sí? Eso es una negociación, ¿sale? No es solamente, a ver, yo quiero esto y tú lo quieres y a ver cómo le hacemos, no. Para llegar a esos compromisos de una negociación es importante el diálogo y escucharlos. Antes de regañarlos, es muy importante decirles, siéntate y quiero que me digas lo que sucedió, ¿verdad? Antes de que es que tú te portaste mal, no estuvo bien, lo que hiciste fue de lo peor, etcétera, y yo me sentí así. No, primero es sentarte y entonces preguntar, explícame lo que pasó, ¿sí? Entonces, bueno, esa es una forma de poder negociar. Adelante. Muy bien. Aquí, por ejemplo, bueno, son las estrategias para identificar el problema. Hablábamos de que el problema es importante, que ellos lo identifiquen, que ellos sepan. Y si se les dificulta, nosotros empezar a guiarlos. Primero es analizar una situación y asignar nombres a las emociones y al problema. Yo me sentí así, me sentí con pena, me dio vergüenza, me sentí muy frustrado o me sentí muy frustrada, ¿sí? Y la otra, conocer los disparadores. Lo que pasa es que
no me gusta que, yo sentí que me vio feo fulanita, ¿no? O sentí que me vio, a ver, ¿qué es ver feo? Explícame. La otra, pensar, prevenir y afrontar. Ok. El hecho de que me vea así no significa que le caiga mal o que a lo mejor me va a hacer algo. Ella ve o él ve de esa manera, en fin, dar explicaciones que traten de, digamos, disminuir esa ansiedad o ese enojo y darle un buen seguimiento, ¿sale? Entonces, analizar la situación y asignar nombres ayuda bastante. Conocer los disparadores. Cuando pasa, yo me doy cuenta de, por ejemplo, cuando la maestra, cuando me formo en la fila de la escuela para que me revisen mis ejercicios, me desespera estar ahí. No me gusta esperar, ¿sí? Y entonces, bueno, ese para mí es un disparador. Bueno, ¿y qué vas a hacer al respecto? Porque, bueno, vas a tener que hacer fila en todo momento, ¿verdad? Para ir al cine, en la escuela, en el súper, en varios lugares tienes que hacer fila. ¿Cómo vamos a hacer eso? Pensar, prevenir y afrontar. Bueno, está bien, pues en algún momento me va a tocar, por ejemplo, ¿no? Entonces, si yo pienso que me va a tocar, pues voy a estar un poco más tranquilo. A lo mejor no me gusta, pero pues tengo que tolerarlo. Entonces, esas explicaciones ayudan bastante, ¿sí? Muy bien. Otra estrategia es, ¿ganas tú o gana el problema? Aquí es de trabajar con los chicos acerca de la problemática. Una vez identificado el problema, ¿cuándo ganas tú? Bueno, cuando pude regularme, cuando pude pensar, ¿verdad? ¿Cuándo gana el problema? No, pues gana el problema cuando yo grité, le dije y entonces se volvió la tercera guerra, ¿no? Entonces, bueno, ahí es cuando gana el problema. Ni tú ni el problema. Ese está así como que lo pongo así en medio, pero los más importantes son cuándo gana el problema y cuándo ganas tú. Aquí creo que hay una confusión, ahí disculpen por la diapositiva, es cuando gana el problema y cuando ganas tú, ¿sí? Entonces, bueno, gano yo cuando me puedo regular, gano yo cuando pensé que iba a pasar, gano yo cuando salí de la escena porque estaba tan enojada y mejor me salgo para enfriarme un poco, ¿no? Entonces gano yo cuando trato de entender cómo se siente la otra persona, ahí sí gano yo, ¿sí? Y no el problema. Esta es otra estrategia que es para chicos un poco más pequeños, pues, pero sí ayuda. El volcán del enojo, se hace el dibujo del volcán, qué pasa cuando me enfado. Y se trata de representar por medio del volcán, es como muy gráfico, y la imagen ayuda mucho. ¿Qué es lo que pasa? Dice aquí, cosas que me hacen enojar, logras identificar con los niños esos detonantes, ¿sí? Y ahí viene como ejemplo, que no se haga lo que yo quiero, que me griten, ¿verdad? No salir a jugar, eso me hace enojar. Entonces ya en la parte de arriba dice grito, arrojo cosas, digo palabrotas, golpeo. Y aquí hay otra parte de que es lo que avienta, ¿verdad? De que son las cenizas, que son a las personas que afectan, ¿no? Entonces puedo salpicar, ahí no viene, pero también está el salpicar. ¿A quiénes afecto cuando ese volcán explota y avienta las piedras y todo lo que hay alrededor del volcán? Entonces también eso ayuda mucho a concientizar a los niños, a identificar detonantes y también los efectos del grito, del enojo, del berrinche, a quienes más afectan. Entonces estamos utilizando también diferentes perspectivas, ¿verdad? Que es trabajar mucho esto de la intersubjetividad, ¿sí? Y pues también a mí me enoja esto, esto y esto. Me enoja y lo que hago yo es esto, ¿sí? ¿Cómo le podemos hacer? Entonces, esta es otra técnica u otra estrategia que desde este punto de vista cognitivo-conductual para niños, y sí se puede trabajar con ellos. Otro es el enfriamiento emocional, ¿sí? Trato de identificar cómo está mi cuerpo, si está muy caliente la temperatura, cómo está, el corazón se acelera, de repente me empiezo a sentir muy enojado y va subiendo. ¿Cuáles son los efectos físicos que tiene mi cuerpo?
y cómo le puedo hacer para enfriarme. Por ejemplo, tomar agua, ¿sí? Ese es otro. La otra es la respiración, oxigenarnos. Eso ayuda un poco también a trabajar esto de la autorregulación, ¿sí? O de repente, bueno, insisto, salgo de la escena y me enfrío, como me aviento agua si estoy en la escuela, ¿verdad? Voy y me lavo un poco la cara, o puedo salir, tomo agua y respiro un poco. Esa es otra técnica para los niños, principalmente para el control de la ira, ¿vale? Y aquí, bueno, pongo lo que es respirar, ¿verdad? Analiza y razona. Otra parte de la respiración, si vemos más allá de lo que es la respiración, que es muy buena, no es simple, porque hay algunos niños, algunas niñas que se les dificulta respirar, ¿verdad? Están tan, de repente, constantemente con esta energía o con esta parte impulsiva que sí se les dificulta. Entonces, ahí lo importante es desde que inicien, ¿verdad? Con que se les enseñe lo que es la respiración poco a poco, ¿vale? Entonces, dentro de lo que es oxigenar el cerebro, la idea es parar, pensar y actuar. Principalmente para los niños o las niñas que son más impulsivas, el trabajar, el desconectar, digamos, la emoción para ponerlos a pensar en algo, eso ayuda, ¿verdad? Tenemos que parar. Cuando ya me siento incómodo, cuando ya estoy así, pienso, me siento, ¿qué alternativas tengo? Y empezar a trabajar todo eso incluso desde antes de que pasen estas situaciones. Así estamos mentalizando a los niños y a las niñas eh, para que al momento de reaccionar, por lo menos ya hay un precedente, tenemos un antecedente. Bueno, voy a pensar, voy a poner así que el semáforo. Paro, pienso y actúo. Actúo lo que pienso sobre las alternativas. Entonces el semáforo ayuda visualmente a parar, digamos, el rojo. Por otro lado, el pensar, esta técnica se utiliza antes de que, digamos, es como para prevenir conductas, ¿sí? Bueno, en pensar es la técnica, por ejemplo, del enfriamiento, quién gana, quién pierde, salgo, tomo agua, ¿qué es lo que puedo hacer? Pienso y actúo, ¿vale? La otra son las autoinstrucciones, la importancia de la reestructuración cognitiva, ¿sí? Es importante que llevarlos a esto de identificar pensamientos que no son objetivos. Es que a todo el mundo le caigo mal, por ejemplo. No le caes mal a todo el mundo. Si somos objetivos referente a esto, pues le caes bien a bastante gente, ¿sí? No es que le caigas mal a todo el mundo y siempre todo está mal y oscuro, ¿sí? Es mucho llevarlos a esta reflexión lógica que les ayuda como que, bueno, pues sí, no a todo el mundo le caigo mal, ¿sí? O no pasa siempre, por ejemplo, ¿no? Entonces, la otra es tratar de reestructurar lo que es la visión. Una visión negativista, catastrófica o emocional, como lo comentábamos. Es que si yo estoy enojado, pues los demás van a estar enojados conmigo. O si yo estoy muy triste, bueno, generalmente en este tipo de trastornos de conducta son más que nada el control de la frustración y la ira. Entonces yo es que estoy bien frustrado todo el tiempo, ¿verdad? Porque no se hace lo que yo quiero. Entonces mi visión va a ser, pues yo estoy frustrado y pues obviamente tengo esos lentes y así es como voy a actuar en consecuencia, porque eso es lo que yo voy a estar viendo en los demás, ¿sí? Entonces, bueno, la reestructuración no es otra cosa que identificar pensamientos y entonces las autoinstrucciones nos ayudan mucho a bajar esos niveles de ansiedad o pensamientos recurrentes, ¿sí? Un ejemplo es todo va a estar bien, no siempre es lo que yo pienso, la situación va a mejorar, ¿verdad? Son cosas que me puedo decir a mí mismo que ayudan a que yo pueda estar un poco más tranquilo o tranquila y equilibrada, ¿sale? Para Kendall y Braswell, en los años 90, también es otro programa, mencionaba que para niños impulsivos
la importancia de la resolución de problemas, el entrenamiento de autoinstrucciones, como lo hablábamos, trabajar mucho el modelado para ellos, las contingencias conductuales, el rol de las emociones, la educación sobre los efectos, o sea, lo que pasa después, como lo que hablábamos del volcán, ¿no? Cuando yo salpico a los demás. La otra, juego de roles, cómo debo de comunicar y cómo debo de hablar con los demás. Por decir, es que los demás se enojan cuando yo hablo. Bueno, vamos a ver cómo hablas, qué pasa cuando hablas. Entonces, el juego de roles trata mucho también de hacer espejo, ¿no? O de decir, mira, la forma adecuada es esta, es la más adaptativa en este momento, ¿no? Y lo vamos a hacer así, a ver, dime algo o no me hace sentir bien lo que me estás diciendo. También es otra de las cosas que a los niños les llama la atención, ¿verdad? ¿Cómo que no te hago sentir bien? Sí, me lo estás diciendo alzando la voz y eso no me hace sentir bien. Ah, ok, entonces bájale un poco. Ah, ok, entonces es así. Todos esos aspectos ayudan mucho a que el niño o la niña también identifiquen en los demás cómo se sienten o cómo o qué pueden llegar a pensar. La otra es construir modelos de afrontamiento. ¿Qué voy a hacer cuando? Cuando haya una recaída, cuando me sienta muy iracundo, cuando esté así, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a enfrentar? La otra son tareas de entrenamiento, ¿sí? Entonces, son como varias cosas ahí que de hecho ya las estuvimos retomando anteriormente y pues son técnicas que ayudan y si se dan cuenta aquí el papel tanto de los docentes como de los papás es sumamente importante. El niño no es que tenga que comportarse bien o mal, porque él ya lo sepa. Hay que orientarlo y hay que guiarlo. Eso es necesario. Y no siempre las técnicas que utilizaron con nosotros, ¿verdad? Significa que van a solucionarse con mis hijos, ¿verdad? Y las voy a aplicar, porque no es que, bueno, es que así me lo aplicaron a mí de esa manera. Y hay otra cosa, que los padres ahora sí que van habilitando ese tipo de técnicas y de formas distintas de ver la problemática de los hijos a raíz de que se informen bastante acerca de la problemática que están pasando. Todos los niños son diferentes y bajo el criterio de la dignidad y de los derechos, porque eso es muy importante también, pues eso ayuda bastante a definir qué tipo de consecuencia yo voy a trabajar con mis hijos, ¿sí? Que sea una consecuencia lógica, que aprenda con, no es en sí el castigo, ¿verdad? Como tal. Entonces, para los niños o las niñas que de alguna manera llevan ya esta situación de algún trastorno del comportamiento, es importante, insisto, el trabajo con los especialistas también. No solamente a veces es una sola persona, a veces más de una sola persona. A veces es psiquiatra, es psicólogo, a veces, y no es solamente trabajar con el niño o la niña, es trabajar también con la familia, con papá y mamá principalmente, sobre cómo perciben la autoridad y qué es lo que yo hago, que está reforzando o que de alguna manera me salgo de control, porque también como padres, pues es normal, nos podemos salir de control, entonces es solamente hacer como más conscientes esto y saber cómo enfrentar esas recaídas que a veces suelen haber, recaídas en términos de conductas, ¿verdad? En términos de berrinches, en términos de que ya tuvo su crisis, ¿verdad? Ya pasó esto, ya aventó cosas, ya hizo, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Cómo voy a actuar cuando pasan estas situaciones? ¿Sí? Lo que sí es seguro es que con un castigo y gritarle, eso no va a ayudar. Entonces, es necesario tener una temperatura, insisto, emocional que ayude a solucionar la problemática, ¿sale? Bueno, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención y pues me despido. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, adiós.
Hasta luego.